Ella es periodista de revista Vistazo, también de América Economía, particularmente en este segmento al que le hemos denominado Vistazo a la Sostenibilidad, como también la sección de la revista lo es. Ella viene a compartir con nosotros algunos temas que investiga y en este caso nos habla del bosque que resiste en Galápagos. El bosque llamado la escalesia, que florece en Galápagos y forma parte de un ecosistema húmedo único para plantas, insectos y aves, pero que solo queda el 1% de este bosque. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en Galápagos? ¿Qué significa ser una especie nativa o endémica e invasora? ¿Cómo esto afecta inclusive hasta el turismo? Son preguntas que le voy a hacer a Nicole. Nicole, bienvenida. Clarita, ¿cómo estás? Es un gusto estar acá nuevamente. Gracias por conectarte hoy en un día súper activo, yo sé, para ti y para todo el equipo, pero bueno, aquí estamos listas para conversar. Cuéntame, empecemos enfocándonos, entendiendo ciertos como conceptos. ¿Qué es la escalesia? ¿Qué es la escalesia? ¿Y por qué es importante hablar de este tema? La escalesia solo existe en Galápagos y desde que se estableció de manera natural en el archipiélago evolucionó a lo largo del tiempo en 15 especies, pero solo 2 de ellas, entre esas la escalesia pedunculata y la escalesia cordata, que crecen en la parte alta de las islas por la lluvia, la humedad, forman un bosque, es decir, que forman grandes árboles que forman este bosque que antes era inmenso. Y un nuevo estudio realizado por científicos de la Fundación Charles Darwin en colaboración con la Dirección del Parque Nacional Galápagos alerta justamente sobre la creciente amenaza que representan las especies invasoras para estos bosques. Sabe que sin una intervención inmediata para controlar este problema, la escalesia y estos bosques podrían extinguirse en la isla de Santa Cruz dentro de los próximos 20 años. Este es un dato duro, ya que, como tú lo dices en la introducción de tu reportaje, solamente queda el 1%, pero ya lo vamos a hablar más adelante. Sabemos que entonces nos has dicho que su principal amenaza son las especies invasoras. Y tú también en este artículo dices que hay 1.700 especies de animales y también de plantas introducidas al archipiélago y que además el 50% se usa para fines agropecuarios. Entonces, primero que todo, ¿cómo entran estas especies invasoras? Y hablan más de estas. Las plantas o los animales también invasores llegan de 2 maneras. La primera es porque las personas los metieron a las islas hace muchísimo tiempo para consumo propio o para beneficio propio para la agricultura. O la otra que también puede pasar es que llegan sin querer. Por ejemplo, me ponían el caso de una mosca que ahora es considerada una especie invasora, pero llegó en cargamentos de banano. Entonces, también hay estos casos particulares. Y actualmente los esfuerzos científicos tratan de tener 2 maneras para contrarrestarlos. La primera es con remoción manual o mecánica, que esto es básicamente el machete, cuando las plantas son pequeñitas y no están enraizadas. Pero para árboles más grandes, como el cedro, por ejemplo, se utilizan motosierras y control químico. ¿Y en qué consiste este control químico? Que se aplican unos herbicidas especializados de baja toxicidad de manera focalizada. En el caso de la mora, que es una de las especies invasoras más problemáticas para la escalesia, se corta su tallo y se aplica este químico directamente, pero es necesario hacerlo de manera continua. Esta parte en la que nos explicas que esas especies que más amenazan la escalesia son el cedro, mencionaste, y también la mora, tal vez nos ayuda a graficar más si nos explican por qué afecta. A mí me pareció muy interesante dentro de tu artículo leer que la mora, por ejemplo, genera como tiene tantas ramas, es decir, tiene como muchas ramas y al tener tantas ramas le genera sombra a estas otras plantas y al generarle sombra evita pues el paso, me imagino que de otros organismos y así también le genera una barrera a las aves que le hacen como una barrera a los polluelos.
o mejor dicho, para evitar que vayan a alimentarse y dejan libre a sus polluelos. Aprender o entender estos pequeños detalles nos hacen comprender a fondo el porqué de la importancia de cuidar una especie en particular. Si quieres, detállanos este ejemplo o un poco más de lo que hayas aprendido en esta visita y en esta historia que nos traes. Las principales amenazas es el cedro, el saúco, el churuyuyo y la mora. Pero la mora es una especie de mora súper específica, no es la que estamos acostumbrados a consumir. Entonces, en Santa Cruz, todas estas especies invasoras hizo que solo quede el 3% de remanente de bosque de escalesia. Es decir, apenas 300 hectáreas de las 10.000 que había históricamente. ¿Y por qué estas especies son problemáticas? La escalesia, por ejemplo, tiene semillas igual que los dientes de león. Son finas, pequeñas y vuelan con facilidad. Pero al momento que llegan al suelo, necesitan del sol para crecer. El problema, por ejemplo, es que la mora, una especie que fue introducida en 1968, hoy es considerada altamente invasora porque forma como un matorral. Y este matorral no permite el ingreso de la luz solar. Por lo tanto, evita que la escalesia se reproduzca. Y justamente uno de los hallazgos del estudio muestra que si eventualmente todos los árboles adultos se caen y las semillas no pueden germinar por falta del sol, el bosque no podrá renovarse. Por eso es que llegan a esta proyección de que tenemos 20 años para hacer acciones de conservación. Y es súper preocupante porque algunas zonas del estudio ya se han caído hasta el 75% de los árboles. Y pues para comprender un poco la dimensión, esta escalesia no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra. Y básicamente ese es el motivo por el cual hablar de este bosque es importante. O sea, vamos a otro lugar del mundo y no está. No, son endémicas de Galápagos. Es endémica y si no se preserva la especie, se extingue. Extinguiéndose esta especie, también su ecosistema o los ecosistemas que se generan alrededor. Así es. Los bosques de escalesia, y para ponerte un ejemplo mejor, históricamente han estado en la zona más alta de las Islas Galápagos, donde justamente abunda la humedad. Y esta característica, por más chiquita que parezca, permite que estos bosques o estos árboles intervengan en la captación de agua, especialmente en islas pobladas como Santa Cruz, Floriana y Santiago. Pero además de dotar agua a estas comunidades, su función no acaba ahí. Tú lo dijiste, estos árboles también resultan muy atractivos para aves, por ejemplo, como los pinzones de Darwin, que son pequeñas aves terrestres y 17 de ellas solo existen en Galápagos. Entonces las escalecias tienen la particularidad de que sus hojas secas se quedan colgando de las ramitas y esto forma como una especie de microhábitat para muchos insectos. Y todos estos insectos, además de que de por sí contribuyen a la biodiversidad, también son el alimento para estas aves y otras lagartijas. Pero para muchos animales este alimento no es algo provisional. En el caso de los pinzones carpinteros y pinzones cantores de Darwin, que son súper conocidos, vemos fotos maravillosas cuando nos promocionan en los paquetes turísticos de Galápagos. Para ellos, su único alimento depende de los remanentes de estos bosques de escalesia. Entonces podríamos decir que si en los 20 años que tenemos la proyección científica no logramos conservar estos bosques, muy probablemente también habremos perdido estas aves que son insignias de Galápagos. Sí, el ejemplo es perfecto porque nos permite entender cómo ese ecosistema es casa y hogar de estas aves, entendiendo que quienes han tenido una mediana cercanía con información relacionada a Galápagos, el pinzón es un ave importantísima de las islas y también de mucha información académica que tiene que ver con el desarrollo de las especies. Y al mismo tiempo, entender también esto de las especies invasoras nos hace reflexionar sobre cómo nuestras zonas deben tener especies endémicas o nativas para mantener el equilibrio. Leía también en tu artículo que, por ejemplo, volviendo a la especie de la mora,
es supremamente resistente, y decías que más o menos ellas pueden durar unos 7 años si es que la semilla igual está ahí abajo y de repente ella aguanta, resiste y vuelve. Entonces, de ahí que viene el tema que tú proponías al inicio de la forma en cómo se puede erradicar estas especies invasoras, que es muy puntual, ¿no? Algunas son, pues lo explicabas, como cortando las ramas, pero otras ya casi directamente al tallo o a la rama para que no afecte al resto de los ecosistemas. Entonces, manejar a las especies invasoras no debe ser tampoco nada fácil. No, no lo es, y justamente en las entrevistas me decían que se requiere de continuidad. Tú bien lo decías, la mora puede resistir sin riego, en épocas de sequía y sin condiciones de lluvia hasta 7 años. Entonces los científicos necesitan igual estar monitoreando permanentemente porque su semilla permanece enterrada y luego puede brotar después de muchísimo tiempo y vuelve el problema. Entonces, para esto obviamente se necesitan los recursos, el acompañamiento científico, que son parte de los esfuerzos que está llevando a cabo el Parque Nacional con la Fundación Charles Darwin. Ahora, ¿esto de qué manera afecta también? Ya hablamos de cómo afecta a los ecosistemas, a ciertas especies, no solamente vegetales, sino animales, pero ¿de qué manera afecta, por ejemplo, al turismo local que tú mencionaste? Mira, solo para que tengamos una idea, en el 2024 las Islas Galápagos recibieron más de 279,000 turistas y el 78% de esta cifra optó por el turismo en tierra o a través de servicios locales. Entonces, ¿cuál es la relación aquí? Al recuperar estos bosques de escalesia existe un incremento de especies que antes quizás no existían dentro de estas fincas turísticas, como estas pequeñas aves, los pinzones de Darwin, y esto genera un valor agregado. Y no solo eleva la experiencia turística, sino por ende eleva la cantidad de visitantes y los ingresos para la comunidad, porque cuando alguien busca visitar Galápagos, ir a estos senderos, a estas caminatas, a estas fincas, siempre tratan de buscar la mayor biodiversidad posible, ver la mayor cantidad de animales. Entonces, al tener estas acciones de conservación para restaurar estos bosques, también están preservando a estas aves y a esta otra biodiversidad que es muy atractiva para los turistas, no solo locales, sino extranjeros también. Claro. Nicole, después de toda esta investigación que haces, en donde realmente el reportaje tiene muchísimos datos y es muy preciso con información específica, nombres, fundación, científicos, ¿qué conclusión nos dejas? Creo que hay que darle y brindarle mucha más atención a estos esfuerzos científicos. Quizás nosotros acá desde el continente no podemos hacer mucho más de lo que siempre hablamos aquí, que es tener estas pequeñas acciones por el planeta, ¿no? Pero creo que hay que tratar de visibilizar estos esfuerzos que muchas veces no son socializados, porque, como bien decías, la escalesia no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra. Recordemos que forman un ecosistema único para muchas plantas y animales. Yo no tenía idea de esto antes de hacer el reportaje, que eran el hogar y de donde obtienen el alimento de estos pequeños pinzones de Darwin. Entonces, si no se cuidan los pocos remanentes que existen, esta especie estaría condenada a la extinción. Así que creo que más allá, cuando alguien se pregunta ¿qué podemos hacer? Pues compartir en los portales de la Fundación del Parque Nacional Galápagos siempre están publicando información que es de interés público. Sí, Nicole, muchísimas gracias. Compartir e informarnos. Cuéntame también qué te gustaría destacar de la reciente edición de la revista, ya que estamos aquí. Tenemos un perfil a profundidad de Moisés Caicedo ante su reciente victoria en Europa. De hecho, es nuestra portada. Tenemos también el especial de Merco Talento y en la sección de salud también tenemos una radiografía completa hecha por Pili Ortiz sobre lo que está pasando actualmente con el sistema de salud y el abastecimiento de medicinas. Y aprovechando el espacio también, los invito a inscribirse ya a la segunda edición del evento de sostenibilidad de Vistazo, que será el 27 de agosto y es totalmente gratuito. Pueden ir a las redes de Vistazo y van a encontrar ahí el link de inscripción.
Perfecto, Nicole, muchísimas gracias. Ya vamos a entrar para ver las novedades y te agradezco. Espero que nos encontremos en 2 semanas o el tiempo que consideremos que es válido para volver a tener un vistazo a la sostenibilidad. Gracias por tu conexión hoy. Gracias a ti, Clarita. Nos vemos.